Bien, vamos a empezar dentro de esta unidad 2, las fases de las que se compone un arreglo floral. Vamos a ver técnicas de corte, preparación de tallos, diseño de esos arreglos florales, las diferencias entre los ramos de flores y los bouquets, el uso de conservantes en la preparación de esas composiciones y los cuidados que van a tener posteriormente nuestros arreglos florales. Dentro de las técnicas de corte fundamentales a la hora de hacer nuestras preparaciones, tenemos que tener en cuenta que nuestros tallos vamos a cortarlos en ángulos de 45 grados, de forma que haya la mayor superficie posible de vasos en contacto con el agua, vasos de ese tallo, para que sigan nutriéndose e hidratándose y no se nos estropeen rápidamente. Normalmente se recomienda sumergirlos en agua templada, hacer un poquito de cicatrización y estimulación de esos vasos para que no se cierren completamente y cicatricen. Luego tenemos que eliminar nuestra vegetación presente en esos tallos, normalmente por debajo de la segunda o tercera ramificación de esas hojas verdes. Tenemos que dejar siempre alguna y ya luego, si no nos hace falta, eliminarla. Todo el follaje que nosotros veamos que va a estar sumergido dentro del recipiente con agua, evidentemente tenemos que quitarlo. Estas normas son básicas a la hora de hacer grandes composiciones o simplemente colocar una serie de flores dentro de un jarrón con agua para una exposición. ¿Cómo vamos a preparar los tallos? Una vez que nosotros seccionemos el tallo a la altura que nosotros queremos, va a tener una serie de cuidados. Primero, los tallos que sean leñosos, tales como rosal o lilas, hay que cortarlos, pero de una manera limpia, que se mantengan esos haces vasculares intactos y la mayor superficie, como ya hemos dicho antes, para que se sigan hidratando. Vemos aquí unos cortes bastante limpios y como deberían de quedar. A los tallos ya un poquito más herbáceos de margaritas y caléndulas, simplemente es cortar en diagonal y no hay que darle ningún otro tratamiento. ¿Cómo vamos a diseñar nuestros arreglos florales? Bueno, depende mucho del tipo de composición que vayamos a querer tener al final, pero las normas básicas que rigen a todos los arreglos y composiciones es siempre tener a mano bien distribuidos y bien colocados por orden los elementos que vamos a emplear. Es decir, si vamos a empezar por colocar flores, las flores que vayamos a colocar en primer lugar sobre la mesa. Si vamos a colocar verdes de corte en segundo lugar, pues al lado. Si vamos a colocar alguna estructura, al lado. Y siempre por un orden. Dependiendo del orden de la composición, vamos a seguir un orden. Una vez que estén colocados todos los materiales delante de nuestra mesa de trabajo, lo siguiente es limpiar bien esos tallos florales de las hojas que no nos vamos a beneficiar y las espinas si las hubiera. Norma básica. En una composición nunca debemos colocar los elementos que la componen a la misma altura. Eso quiere decir que si vamos a colocar rosas, 10 rosas, ninguna puede estar a la misma altura que ella. Una aquí y la otra ligeramente más abajo o más arriba. Tanto por delante como por detrás, colocarlas en diferentes estratos para que gane profundidad la vista. Siempre vamos a presentarnos a la hora de realizar nuestra composición con un comienzo. Empezamos del centro de la composición y vamos abriéndonos en espiral. Si lo hacemos sobre mano, primer elemento es el elemento central y sobre él vamos a ir trabajando en elipse y colocando nuestros elementos en la mano para que vaya componiéndose. ¿Cuántos diseños florales podemos hacer? Infinitos. Depende mucho de la imaginación, sí, también del gusto del cliente, de la zona donde nos movamos, del entorno al que vayamos a ir a vender nuestra composición o de lo que el cliente nos pide, tenemos que adaptarnos. Vamos a ver unas ideas básicas, vamos a trabajar con unas ideas generales que no siempre se van a cumplir porque no tenemos el material floral o vegetal o el espacio para hacerlo. Pero en sí vamos a hablar de formas básicas, ¿no? La primera, una composición simétrica con formas lineales, sería algo parecido a esto. Siempre trabajamos con líneas rectas. ¿Tenemos simetría en la composición? Pues sí, no en este caso. Se incumple un poquito por este elemento vertical que tenemos aquí, pero sí es verdad que es muy recto y cumple con
eso de las formas lineales. Utilizamos flores perfectamente repartidas, aunque aquí tenemos varios grupos de Strelitzia. Tenemos 3, un elemento central y 2 a los lados. Tiene bastante simetría, no muy armónica, pero bastante simetría. En esta línea horizontal vemos que prácticamente las próteas son las mismas a lo largo de la línea, y esos crisantemos también los tenemos repartidos a un lado y al otro del eje simétrico. Bien, es verdad que si esto lo vemos desde el otro punto de vista, a lo mejor luce más simétrico. Composiciones con arreglos redondos. Hemos visto líneas, ahora vamos a ver formas esféricas, redondeadas, casi siempre para centros de mesa, donde podemos verlo en los 360 grados que nos abarca esa composición. Suelen ser también muy simétricas. Podemos utilizar flores naturales y flores artificiales. No vamos a entrar dentro de ese capítulo, pero sí es verdad que podemos utilizar cualquier tipo de material vegetal, porque estamos hablando de tipos de composiciones. Estas son redondas. Se pueden apreciar pues, que están muy bien distribuidas, tanto en un caso como en el otro, esos elementos de color, esas flores que nos aportan ese color, esa textura, esa forma. Tanto la veamos de frente, por detrás, por la derecha, por la izquierda, prácticamente el aspecto es el mismo, ¿no? Los giramos y vemos siempre la misma composición, el mismo efecto. Ahora mismo se encuentra un periodo bastante en auge de la floristería de autor, la creatividad, el minimalismo, las influencias orientales del ikebana. Todo ello nos da pues cositas muy espectaculares como esta. Este tipo de composiciones florales minimalistas tienen un pequeño problema, que requiere de una habilidad muy alta del florista, así como una capacidad de imaginación brutal. Podemos ver infinidad, miles de millones de imágenes a través de internet, de modelos, e intentar pues, hacer adaptaciones a nuestra mano. Hay cosas, por ejemplo, a mí personalmente me encanta mucho el tema de la utilización de flores comerciales y flores silvestres. Es un caso como el que tenemos a la derecha, con esas pequeñas espigas de avena sativa, de avena loca, de avena silvestre, flores silvestres que están que nos dan unos puntitos de color bastante llamativos, muy sencillitos, muy humildes, en contraste con un gran elemento comercial como pueden ser estas calas, estas hojas muy grandes, utilización de caña silvestre, esas hojas para dar esas texturas lineales. Tanto en un caso como en otro, estamos hablando de minimalismo. Minimalismo muy trabajado, no es que cojamos 3 cositas y las coloquemos de una determinada manera, no. Es algo que va un poquito más allá y probablemente tenga tanta o más complejidad que los adornos tradicionales o las composiciones tradicionales. Para centrarnos un poquito más en el tema del ikebana, vamos a ver un pequeño vídeo donde podemos observar todo lo que hay detrás de la técnica del ikebana. Aunque sí es verdad que las composiciones minimalistas se suelen basar mucho en esta técnica floral japonesa, el ikebana va mucho más allá y evidentemente la complejidad y la experiencia a la hora de hacer un ikebana depende del tiempo que estemos dedicándole a él y a aprender esta forma de composición floral.